Sé que es una mañana informativamente con muchas cosas y no quiero tampoco que los medios pues tengamos que tener mucho tiempo. Vamos a dar paso a la presentación de la propuesta de ampliación del Parque Nacional y cambio de nombre del mismo, el día que se debería estar celebrando el 50 aniversario del parque. Es curioso que los gestores del parque no han celebrado nada y no sabemos a fecha de hoy si van a celebrar algo. En la mesa estamos José Ramón Aragón, antiguo comisario del agua de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, y a mí algunos me conocéis, soy Rafael Ubaldo Sánchez Rey, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente el presidente de la Asociación Ojos de Guadiana. Somos nosotros dos, por tanto, los que nos vamos a encargar de hacer la presentación. De todas maneras, en la sala me acompañan compañeros que son autores del informe. Está Antonio Sastre, hidrogeólogo, está Enrique Luengo, geógrafo, Alejandro del Moral, geógrafo, José Manuel, psicólogo y naturalista, Alberto Celi, geógrafo e historiador. No sé si me olvido de alguien más. Creo que estamos todos. Sí, Ramón Gallego, también antiguo comisario de agua de la Confederación, que también firma el documento. Lo primero, voy a dar palabra a Ramón Gallego para un poco que presente a José Ramón Aragón, para presentar la asociación y qué decir más palabras. En este acto abierto al público y hay personas que no conocen la asociación del Guadiana. Así que voy a presentar un perfil de la misma. Como socio antiguo de la asociación, de la misma, me propone que presente un perfil para los que no lo conocen. ¿Cuándo se creó? En los principios del 2000, año 2000, sin ánimo de lucro, donde el siento con la presentación de la nueva cultura del agua en esa ciudad. Su objetivo, la creación de una plataforma para todos los grupos relacionados con la naturaleza de la seguridad del río Guadiana. Esa plataforma se quedó en la asociación. Mantener y restaurar las zonas húmedas de la alta del río Guadiana en Castilla-La Mancha por las administraciones competentes, en su caso por la de el logro mínimo de buen estado ecológico de todas las masas de agua de los ríos y lagos de la zona. En estos 23 años hemos tenido muchas variaciones lo que es hasta el punto de que en dos ocasiones se ha descansado líquidos, algunos de la misma variante. Y este es el núcleo fundamental de la esos cambios han sido buenos, digamos, malos, y en el espacio de este tiempo hemos tenido problemas, muchos, hemos hecho muchas, y una hace 10 años ya se hizo esta asociación una propuesta de ampliar la pero no fue aceptada por el dato de la escuela y además de una forma indigna, no reconociendo era individualidades ha habido muchas, pero también ha habido momentos alegres y que no dejemos de reconocer, como fue el de la encuentra de la diosa Ana
cortó ya finalmente, pero ofertó dos referencias para esta exposición. Una de la ley de aguas, artículo 111. Las zonas pantanosas pueden ser analistas, incluso las creadas a considerar zonas húmedas. Otra, la Constitución, artículo 45. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad, defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad. Ahora ya. Muy bien. Presentada la asociación, primero comentaros que después de mi intervención también van a intervenir de manera online tres organizaciones del G5, Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y World Wildlife Fund a través de online, ¿vale? Porque no han podido estar aquí los compañeros, son los que sacaban ayer la nota de prensa pidiendo un marco de actuaciones prioritarias para la cuenca de España. También, antes de empezar yo, el documento original de ampliación lo tenéis en la página web de la asociación, se llama la web ojosdelguadianavinos.es, y en esta zona, aquí en donde pone ampliación del Parque Nacional, si os metéis aquí abajo, os vais a encontrar la campaña 50 años de la red de miel y el proyecto, que lo podéis bajar, sobre todo digo, pensando en los medios, por si necesitáis tener el documento original, puesto que no hemos sacado un documento para cada uno, porque no sabemos cuánto iba a echar, son muchas páginas sin color, y entonces bueno, hemos preferido también que podéis sacarlo desde la página web. Y antes de presentar el documento, en mi calidad también de representante de las organizaciones no gubernamentales, ambientales, ecologistas, regionales en el Parque Nacional, en el Patronato, quería comentar un poco brevemente la situación en la que se encuentra el Parque Nacional ahora mismo y por qué presentamos este documento. Deciros que la información que va a aparecer es información oficial, presentada en el Patronato, tanto del Instituto Geológico de España, información del Plan Hidrológico de la Cuenca e información del propio director del Parque Nacional. Para empezar, enseñaros esta fotografía, bueno, esta imagen de satélite, obtenida el 22 de junio, hace 6 días, a través del satélite Sentinel de la constelación Copernicus de la Unión Europea. Es una imagen en falso color, en infrarrojo, para que resalte las zonas encharcadas. Y como podéis ver, pues la situación del parque es dramática, como lleva siendo habitualmente en los últimos 40 años. Las zonas encharcadas son lo que veis de color negro. Las que están en color negro son las zonas encharcadas. Y es que no funciona el ratón. La zona del parque es todo esto que estáis viendo aquí. Todo esto es el Parque Nacional. Lo único que tiene agua es el río Guadiana, la zona de estanque artificial que ha hecho el año pasado el parque de manera incomprensible, y todo lo demás, incluyendo la reserva integral de aguas acuáticas, que es la zona más importante del parque, está completamente seca. En el rojo más intenso lo que vemos es carrizos y nadalles, que son las plantas invasoras que están ocupando desde hace 30-40 años, progresivamente, conforme la desecación aumenta, pues los que van ocupando el espacio. En detrimento de especies como la masiega, recordad que las tablas era uno de los mayores masegales de España y de Europa. Por tanto, la situación es dramática y contrasta con esta imagen del año 56. Pongo la imagen del año 56 del vuelo americano, del ejército americano, porque el plan rector de uso y gestión tiene como objetivo conseguir llegar a esta situación del año 56. La pregunta ¿es posible llegar a esta situación del 56 con más de 1.800 hectáreas encharcadas frente a las 130 que actualmente tiene el parque? Cuando nosotros estamos presentando este documento es porque pensamos que sí. Y, por ejemplo, la última vez que tuvimos una imagen parecida fue en el año 2015, donde el parque llegó a tener unas 1.200 hectáreas encharcadas. Incluso anterior, en el año 2010,
pues fue el 100%, no solo de las tablas, sino de todas las vegas fluviales, desde la punta del Záncara con Orihuela hasta la junta del Jabalón con el Guadiana, que son el marco territorial en el que nos vamos a mover en la ampliación. Pensamos que sí. No estamos tan locos de pensar en una ampliación del parque si pensábamos que esto no tiene solución. Pensamos que tiene solución. Lo que pasa es que hay que hacer mucho trabajo. ¿Qué nos lleva o qué nos ha llevado a la situación actual de la imagen de infrarrojo del Sentinel? Pues lo dice la memoria del plan hidrológico, no lo decimos nosotros. Estos son los consumos para el año 2019 registrados por la Confederación Hidrográfica de Guadiana en la memoria del plan hidrológico para la planificación del tercer ciclo 2022-2027. Como veis en la imagen, en la actualidad se están extrayendo del parque, o sea, de la cuenca del Guadiana, 657 hectómetros cúbicos al año, de los cuales el 80%, 572,20, son consumos de regadío, a los que se habría que sumar también los ganaderos, 5,81 hectómetros cúbicos, el urbano, 58, abastecimiento urbano, 58,21, o el industrial, 8, un poquito más de 8. En total, 657 hectómetros cúbicos al año, los consumos que han estimado o que ha calculado la Confederación. Frente al recurso no renovable, que es al que va a intentar el plan hidrológico llegar. De momento ha incumplido el primer paso, que es el del 2021, porque la Confederación, desde el año 2021 y hasta el horizonte 2033, considera que los consumos no deben pasar de 350 hectómetros cúbicos al año. Los consumos relacionados con el recurso renovable. El recurso renovable está calculado en 350 hectómetros cúbicos, pues hay que ajustar el consumo del 2019, que está en 657, a 350. Eso significa pues más de un 40%, casi un 50% de reducción que fundamentalmente debe recaer sobre el regadío, puesto que el regadío es el consumo que consume más, valga la redundancia. En esta gráfica, solo para lo que llamamos crucero 23 o mancha occidental, aquí falta Rúa de Lobo, aquí falta Lillo, Consuegra, faltan otras unidades, pero para la unidad hidrogeológica mancha occidental, esta es la evolución de la superficie de regadío desde el año 1975 hasta el año 2023. Cuando se secan los ojos del Guadiana, estábamos en torno a unas 100.000 hectáreas. El pico antes de algunos de los incendios más importantes, que fue en el año 94, fue 123.000 hectáreas de regadío. Hoy tenemos reconocidas 175.000 hectáreas de regadío. Casi el doble de lo que sucedió cuando los ojos dejaron de estar con agua. Es decir, la política agraria no ha dejado en ningún momento de seguir creciendo el regadío. Y la responsabilidad de esa situación es de la comunidad autónoma, de la Consejería de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha, independientemente de que haya estado gobernada por el Partido Socialista o por el Partido Popular en el breve tiempo que estuvo Cospedal gobernando. La política siempre ha sido de más regadío. De hecho, en las últimas elecciones regionales hay una competencia entre los dos principales candidatos, el PSOE y el PP, para ver quién iba a regular más regadío y quién iba a aprobar más regadío en el próximo gobierno. Aquí está el problema, aquí está el quid de la cuestión. La cuestión es que el regadío ha ido aumentando, ha habido ajustes, porque es verdad que se ha reducido mucho la presencia de la alfalfa y del maíz, que son altos consumidores, pero en sustitución de ellos, siendo más consumidores, pero yendo al doble, como estamos viendo en nuestra imagen, ha entrado la viña en espaldera, ha entrado el olivar en espaldera, el pistacho en regadío y muchísimas cereales de grano que todavía se sigue regalando. Esto es datos para la Mancha Occidental, pero la Confederación Hidrológica de Guadiana también en el plan hidrológico, en el anejo 4 de usos y demanda, habla del regadío para toda la cuenca de Guadiana en el año 2018 con una extensión de 222.404 hectáreas para todo el Alto Guadiana. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Frente a esto, ¿cuál es la situación o qué papel juega el clima?
Aquí tengo recogido en esta imagen, que es del Instituto Geológico y Minero de España, las situaciones del año 80-81 al año 2022-2023. Las barras, lo que tenemos es la precipitación anual y la línea negra es la precipitación media. Lo que llueve, el promedio es lo que llueve. Como estáis viendo, pues en muy pocos años llueve lo que dice el promedio. Tenemos años, pocos, que llueve mucho y años, muchos, que llueve poco. Y la línea roja lo que establece es la desviación acumulada de lo que llueve cada año con respecto a esa media. Y a partir de ahí podemos establecer secuencias húmedas y secuencias secas. Podemos ver que desde el año 80-81 hasta el año... No, estoy hablando del 60-61, perdón, no del 80-81. Desde el año 60, de los años 60 hasta los años 80, tuvimos una secuencia húmeda. Del 80 al 95, una secuencia seca. Una secuencia muy cortita del 96 al 99. Una nueva secuencia más larga del 99 al 2008. Y desde el 2009 hasta el 2013, una nueva secuencia húmeda y nos encontramos en la actualidad, desde el año 2013 hasta el año 2023, con una secuencia seca. La combinación del aumento del regadío junto con estas situaciones ha hecho que la evolución, en este caso desde el año 80, del volumen de agua almacenado en el sector central de la cuenca del Guadiana, veáis que está como se ve en esta imagen. Un descenso, una pendiente muy aguda hasta el año 25, un aumento del volumen de agua. Se llegó, en el año 25, se llegó a un déficit de 3.750 hectómetros cúbicos sobre un total de 5.000. Es decir, habíamos vaciado completamente el acuífero como consecuencia de cruzar una secuencia seca con el aumento del regadío. Hay una recuperación importante de unas lluvias importantes que una secuencia húmeda que hubo del 95 al 99 y luego en la secuencia seca siguiente seguimos con pendientes importantes con la influencia de lo que sería el regadío chupando ese aumento de la reserva que se consiguió con esa agua. Esa situación se vuelve a dar en el 2010 y fijaos que es muy mimética la situación del 2010 a la actualidad con la situación del 95 al 2010. Es decir, que la presión del regadío está y la presión del regadío hace que en el momento que deja de llover, la falta de agua y la continuo flujo de agua del acuífero hace que inmediatamente volvamos a una situación de déficit. Ahora mismo, estos son datos presentados en el último patronato en abril, el déficit se estima en 1.750 hectómetros cúbicos de los 5.000 que tienen los acuíferos del sector central. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Ahí tenéis la... ¿Qué situación se encuentra ahora mismo el parque? El parque está ahora mismo completamente manejado por el director del parque, que es un ingeniero, y que utiliza técnica de ingeniería para nosotros catastrófica, para nosotros técnica de gestión dura, de ingeniería dura, que poco tienen que ver con la finalidad de lo que es un parque nacional. Ahí tenéis imágenes de, por ejemplo, constante, trasiego de maquinaria, tractores, excavadoras, bien para segar el cabezal, bien para apagar los incendios de turba. Y esto ha llevado a una situación de que cuando hay agua han entrado especies invasoras, el parque tiene que descastar. Cuando hay agua, por ejemplo, en esta imagen que tenéis aquí, del año 2018, tuvo que sacar 32 toneladas de carpas y carpines y 10 toneladas de pez sol y pez gato cuando no se mueren por la situación de contaminación del agua. Recordar que la situación de las tablas de Daimiel, cuando tienen agua, es muy parecida a la del Mar Menor. Llevamos 50 años metiendo agroquímicos en el acuífero y al final eso, en los últimos 10 años, está aflorando en la propia calidad de la salud del parque. Pues, cada cierto tiempo pues tenemos mortalidades de esos peces. Obras de ingeniería aguda como, por ejemplo, el Puente Navarro, el embalse Puente Navarro, que fue vendido como la primera presa ecológica de España. Lo que sería el trasvase, aquí tenéis una imagen de este mismo año, del trasvase, desde el Tajo, o infraestructura o actuaciones muy duras como fue el año pasado, con un solo finalidad de maquillaje ambiental, de actuar sobre la zona de visita de la Isla del Pan para que los turistas no se vayan defraudados
de la imagen del parque. Da igual que el resto del parque esté seco. Lo importante es que la zona de visita esté con agua. Y lo doloroso es que en este caso científicos del CSIC han dado cobertura científica a este proyecto que en este otra imagen que tenéis aquí veis cómo se rotuló el año pasado la parte central de los tablajes del parque y la zona de haciendo un decapado, un dragado de 1 metro, eliminando toda la vegetación solo para conseguir una imagen para los turistas. Puro maquillaje ambiental. O hablar de otras presas como la presa de Puente Morena o Morenillo. La de arriba, la de Puente Navarro y esta, son los que hoy permiten tener algo de agua al parque. Pero esto lleva a un cambio de la situación del parque. El parque era una zona de desbordamientos fluviales donde interactuaban las aguas subterráneas, el río Jiguera y el río Guadiana, y era un caudal circulante. Hoy tenemos un embalse, el embalse o Parque Nacional de las Tablas de Miel, con los problemas de un embalse. Colmatación de sedimentos, invasión de especies alóctonas, tanto de flora como de fauna, los peces, por ejemplo, contaminación de todo lo que sería nitratos, fosfatos, de 40 años de echar agroquímicos al acuífero. Y volviendo a lo que decía antes, ¿merece la pena conservar el parque? Bueno, los datos del último censo de aves, en marzo de 2023, nos habla de unas 3.500 especies, 3.500 individuos de 35 especies. Esto es una sombra de lo que fue el parque, pensar que ahora mismo tenemos 130 hectáreas inundadas. Esto tendría que ser 10 veces más de lo que hay. Y tendríamos que estar hablando de 35.000, 40.000, 50.000 aves de a lo mejor 60 especies. Lo que quiero decir es que, aunque son pocas aves y pocas especies, todavía el parque es capaz de mantener algo de lo que fue. Y por eso nosotros pensamos que lanzar nuestra propuesta no es algo descabellado, sino todo lo contrario. Debe ser un revulsivo para cambiar las amenazas desde el exterior, la agricultura, y para cambiar las amenazas del interior, las amenazas de la dirección actual del parque y de los científicos que asesoran actualmente al parque. ¿Qué pedimos nosotros? Lo que estamos pidiendo es una ampliación que pase el parque. El límite del parque es esta línea negra que estáis viendo aquí, son 3.030 hectáreas, ahora mismo lo que tiene el Parque Nacional de las Tablas de Miel, de las cuales algo más de la mitad son encharcadas. El resto son zonas terrestres de dehesas, de cultivos que se han recuperado y se han reforestado. Nosotros lo que estamos pidiendo es una ampliación, como estáis viendo, toda la zona verde, que debe incluir necesaria y obligatoriamente los ojos del Guadiana y todo el tramo del Guadiana hasta Moremocho, hasta el de Moremocho, incluyendo todo el complejo lagunar de Leñel, con la laguna de la Nava, el Colpillo, la Bueda, Navaseca. Queremos también que dentro del parque se incluyan todos los arroyos que vienen de la sierra de Villarrubia y de los montes de Toledo, Cañada Lobosa, Cacho de la Leona, toda esa red de drenaje que hemos visto que en los últimos años ha aportado gran cantidad de agua al parque en los años de lluvia, y queremos entender aguas arriba y aguas abajo del parque, aguas arriba, incluyendo lo que sería el Jiguera, y ecosistemas muy singulares y especiales que en la actualidad no están representados en el parque, de antiguas dunas, mantos eólicos y vegetación asociada a yesos. Y desde el parque actual, desde Puente Navarro hasta Calatrava la Vieja, donde se junta el Guadiana con el Pellejero y la zona de los prados de Carrión, toda esa zona también debe formar parte de este parque nacional nuevo que estamos proponiendo, así como todas las zonas de dehesa situadas al norte del parque, puesto que funcionan como un sistema de amortiguación, de buffer, de impactos hacia el parque. Fundamentalmente la dehesa de Zacatena y la dehesa de Casablanca. ¿De acuerdo? ¿Qué supone esto? Pues supone que pasaríamos de un parque de 3.030 hectáreas a un parque nacional de 13.000 hectáreas. Fijaos que la ley de parques nacionales vigente, en su artículo 6, cuando habla de los requerimientos territoriales de un parque nacional, habla de que al menos deben ser 20.000 hectáreas de lo que debe contar un parque nacional en la península, un parque terrestre o marítimo terrestre.
Nosotros estamos quedando casi en la mitad. Desde luego, mucho más que lo que son esas 3.000 hectáreas actuales del Parque Nacional. Pero no solamente eso, sino que nosotros queremos extender este núcleo de lo que sería el Parque Nacional, tanto aguas arriba como aguas abajo, aguas arriba hasta la junta de Hijuela con el Zámpara y aguas abajo la junta del Guadiana con el Salvador. Y estas zonas incluirlas dentro del parque como zonas periféricas de protección. No es ninguna locura, lo que estamos reclamando es la recuperación del dominio público hidráulico del Guadiana de Hijuela y estamos pidiendo la aplicación de la directiva marco de agua. Es decir, que hay una cobertura legal, no estamos pidiendo cosas extrañas. En esta situación, pues lógicamente, con este nuevo parque nacional no podemos seguir manteniendo, nos voy a dar cuenta que esta situación nos llevaría a un parque nacional con zona magnífica de protección de 28.600 hectáreas. Esto ya se parece más a los requerimientos territoriales que exige la ley de parques nacionales. Y como decía, esta propuesta de cambio, este pasar de 3.000 a 28.000 hectáreas del parque nacional, tiene que llevar obligatoriamente a un cambio de nombre. Cambio de nombre que nosotros pensamos que es este, el Parque Nacional de las Tablas y los Ojos del Guadiana. No quiero alargarme mucho más, que ya llevo mucho tiempo hablando. Paso la voz a los compañeros del G5, de las 5 organizaciones que forman e integran el G5, que presentaron ayer el manifiesto o las exigencias de un marco de actuación prioritaria para la cuenca alta de Guadiana. Buenos días. Me llamo Alberto Fernández, de la organización WWF. Quería agradecer a Rafa y a también felicitarlo por la propuesta de debate, que gracias a pasa sobre todo en zonas de uso público, pero todo esto que se pone están los resultados. Pero una especial, que se avanza en la necesidad en favor de estas zonas características únicas y que tienen unas propiedades similares a nivel mundial al territorio de la zona de África y que tenemos que estar valorados. Sin esa necesidad vamos a seguir en un espacio avanzando en la conservación. En ese sentido, animamos a todos los pueblos que puedan beneficiarse de la parte a mirar estas cosas con su interés y también operativos responsables para ilusionarnos. También quería destacar la propuesta fundamental para esto, el agua. Tenemos agua que hay que proveer no solamente de una lluvia que caiga en la correcto y no solamente de los recursos especiales que actualmente ocurren en una zona irregular, hasta la parte norte del parque, que es Hijuela, Amarillo y también Río Azuero. Es un fenómeno de origen natural del agua fundamental y que da la estabilidad, porque al menos materias estatales centradas en el Parque Nacional, que es el afloramiento de agua de los piscina de agua transparente, pecalista, azulada, dulce, que sucia hasta los 200 segundos en el transporte como resultado del afloramiento del agua de una cuestión enorme que es probablemente occidental, que suele también recibir agua del resto de los acuíferos de la para que esto ocurra es necesario que ascienda a los niveles térmicos y para ello se vaya acercando paulatinamente a la extracción exclusiva de los dos, que es la reducción de la cuestión. Pero hay que recuperar los niveles, reduciendo drásticamente la extracción de agua, tanto por parte de los institucionales como por parte del regadío en general, que debe dividir su superficie y ello también consigo una modificación de la estrategia de desarrollo rural, de desarrollo agrario de las zonas. El plan especial del plan de política agraria europea para este periodo es un fracaso, medidas que evitan reducir
en la extracción de agua y venir a buscar esos alternativos que no necesitan el uso del agua. Y es fundamental entender acciones nuevas, que en este caso tienen que ser recibidas desde dentro de la sociedad, pero también pedimos al Ministerio de Medio Ambiente que hacia la marcha en coherencia con los primeros objetivos de construcción y de la directiva marco que exige la Unión Europea y las propias sociedades. Muchísimas gracias y dejo también a mis compañeros la opción de intervenir para comentar los aspectos necesarios y contenidos en ese marco de accesibilidad que hemos pedido al TECO que se cumpla y cuya participación también es de una manera relevante. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. Bueno, Muchas gracias por la organización del evento, felicitar a vosotros y al Parque Nacional. Mi nombre es Oscar Infante y soy el responsable de la conservación de estancias en Serra. Y bueno, yo quería ser muy breve porque ya Rafa me ha hablado bastante bien, los bastante bien, pero yo quería centrarme un poco más en la gestión, en la ampliación que se comenta. Nosotros ya de primera instancia consideramos que la gestión de un parque nacional debe ir más allá de los límites del propio espacio. Como bien has contado, Rafa, pues esa ampliación lo cogería con las zonas periféricas de protección bastante bien, ¿no? Y también más allá de las propias competencias de lo que es la dirección de un parque nacional, que requiere un compromiso, como decía también Alberto, de toda la sociedad. Estamos hablando de la máxima figura de protección que tenemos en nuestra legislación, que es un parque nacional. Tenemos un compromiso de responsabilidad que cumplir. Entonces, bueno, dependemos de conservar unos ecosistemas únicos, unos valores naturales, pues se declaró y pues se cumplieron criterios de ahí en su momento para ser designado como parque nacional. No solamente es un sitio, como decía Rafa, para regarlo, mantenerlo con agua para las futuras visitas. O sea, es un compromiso y una responsabilidad que tenemos que cumplir y hacer cumplir. Y luego también tener la parte europea que comentaba bien Alberto, la responsabilidad de que no tenemos que olvidarnos de que el Parque Nacional está incluido dentro de la Red Natura 2000, que nos obliga a tener unos objetivos de conservación que cumplir, tenemos unos planes de gestión que cumplir y que todo eso pues, tenemos que exigir a la dirección del parque o a los responsables de la región, ¿no? Para que esos objetivos de conservación lleguen a buen puerto y se cumplan como nos exigen las directivas europeas, las directivas reales y las directivas de hábitat. Esto es lo principal que creo que os quería contar, sobre todo la gestión. Es muy importante la implementación de la gestión, la aplicación de recursos y la integración de la sociedad, más allá de lo que es la dirección y lo que habéis comentado. Sin más, desde escuela, sí que es cierto que estamos muy a favor de esta asociación que comentáis del espacio, pero claro, antes tenemos que exigir que por medio se cumplan los requisitos para que esa ampliación, cuando venga, tiene que llegar, pues tenga unos mínimos de éxito, ¿no? O sea, que no se cree solamente una ampliación más, pero que luego no se gestione. Entonces hay que cumplir antes pues, esa reducción de acuíferos, esa reducción de ríos, como ya se ha comentado antes. Bueno, no quiero extender más. Si queréis pasar la palabra a Miguel Ángel Hernández, y nada, muchas gracias por la oportunidad y ánimo. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Y lo primero y más importante, queremos dar la enhorabuena y felicitar a los socios por esta encuesta que creemos que es valiente y que se está logrando. Desde los grupos de organizaciones ambientales que están en el 5, es decir, Amigos de la Tierra, Greenpeace, CO2, WWF, y a nivel estatal, hemos visto en esta iniciativa algo que no hemos visto ni en las administraciones ni en las sociedades que van a hacer. Es las ganas, verdaderas ganas de gente local, de gente muy preparada, de sacar adelante un parque nacional que si no lo ve hoy, porque realmente se queda bastante definido. En ese sentido, pues yo creo que en un día tan importante como es el aniversario del Parque Nacional, veamos un grupo de personas, un colectivo local que luchando por su Parque Nacional, es algo que debemos apoyar y por eso estamos
y lo que confiamos, esperamos que esta iniciativa una fecha de algo que echamos muy en falta con el Parque Nacional de las Tablas de Piel. Yo creo que a todos los que conocemos el parque desde hace mucho tiempo, y estamos unos cuantos, nos molesta especialmente de ver las oportunidades que se han perdido para de ver cómo seguramente uno de los espacios más emblemáticos y de los primeros parques nacionales que hemos tenido en España no ha sufrido o no ha tenido la atención ni de las administraciones ni de la sociedad que se han tenido los espacios como ya últimamente. Y creemos que este es el momento de ponerlo en ese las tablas de hielo, la húmeda, es uno de los espacios más singulares y más importantes a nivel natural de toda Europa, que tengo que decir del mundo, si estuviera en estado de conservación. Y eso es algo que debemos recuperar. Entonces, en ese sentido, remarcar esta iniciativa de la tabla de los amigos, pues, va a servir y se está haciendo ya como revisivo a nosotros mismos, a las organizaciones sanitarias, que nos estamos viendo en los últimos meses, a iniciativas que han llegado ya al organismo autónomo de parques nacionales, que han llegado ya al Ministerio del Medio Ambiente, a la presidenta del Gobierno, a la señora Rivera, y que en recientes declaraciones de este Ministerio parece que están empezando a dar lugar a ciertos movimientos en el sentido, como se ha dicho en estos públicos, de aprobar un plan de medidas urgentes para este parque nacional. Nos parece un paso muy importante, pero no nos podemos quedar en el enunciado. Hay que ponerse en ese sentido, llevar la nota de prensa que vimos ayer desde el objetivo, que los contenidos deben ir a la raíz de los problemas. No se pueden quedar en medidas cosméticas o artificializadoras, como las que lamentablemente estamos viviendo en los últimos meses, llevando a agua, teniendo a otra cuenca, no tiene la culpa de la gobierno, porque tengamos necesidades aquí. Creemos que las soluciones tienen que ser endógenas de la propia cuenca, y es ahí y solo ahí donde podemos resolver esta. En ese sentido, también nos llama un poco la atención que un día señalado por hoy, ni el organismo autónomo de parques nacionales, ni la Sociedad de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, ni la Comisión Mixta que gestiona este parque nacional, en combinación con estas dos entidades a nivel estatal y a nivel autonómico, hayan querido decir nada, anunciar nada, hasta esta hora. Tampoco se nos ha convocado a ningún acto, en ninguna reunión sobre el Parque Nacional de las Tablas de Miguel. El silencio no es buena medida en los tiempos que corren. Y aunque sabemos que se está trabajando de puertas para adentro, yo le recibo que cuando la materia de pase de la segura, nos hemos colado para salir en una foto muy fea que perjudica muchísimo al Parque Nacional, y sin embargo hoy no tenemos la cara por un parque tan importante como este que cumple nada menos que 50 años. Esperamos y deseamos que este plan de medidas urgentes salga adelante. Queremos y apostamos por la creación del Parque Nacional. Es una propuesta muy inteligente y muy esperanzadora que esperamos sacar adelante. Pero hace falta también, eso creo que hay que remarcarlo, que Castilla-La Mancha se convenza de que este Parque Nacional tiene futuro, que no es un mero parque temático y no es un mero embalse presentar de forma muy limitada a las menos visitantes que van. Y en ese aspecto el gobierno regional de Castilla-La Mancha tiene la función principal de reubicar su economía agraria en esta zona, de reformularla, de adecuarla a las disponibilidades hídricas que hay en la comunidad y además de una política de patada adelante, de patada a seguir, de incremento de mercaderíos y incremento de los consumos. El dato temprano, como ha podido mañana, con el programa de la fresa y de la realización de los regadíos ilegales ahí, acaba repercutiendo en el medio agrario local. Ya hay, esperamos que sean más agricultores ganaderos y agricultores de Castilla-La Mancha que se están quejando con razón de que los ilegales les roban.
Pero que cogen los amarillos y nos roban el pasado, se lo quitan las páginas de bien, y hoy día es un secado. Por último, decir simplemente que esto no queda aquí. O sea, nos hemos comprometido y todo este recursivo que ha originado el materialismo y que nos ha movilizado a todos, va a llegar a tomar iniciativas en los próximos meses y si hace falta en los próximos años para que el Parque Nacional no sea esa vergüenza que hoy podemos mostrar, sino que sea el Parque Nacional que merece ser. Y por lo tanto, esperamos, confiamos y deseamos que todas estas iniciativas lleguen a. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero agradeceros a los tres, a Miguel Ángel, a Alberto y a Octavio, el esfuerzo que habéis hecho. Llevamos muchos meses dialogando, intentando tomar iniciativas que pongan en valor en una fecha tan señalada como es el 50 aniversario del parque. Y la verdad es que tener el apoyo de organizaciones como vosotros para los locales es muy, muy, muy importante. Y bueno, pues como siempre tendremos la mano a seguir colaborando en los próximos meses y años, porque me temo que serán años, como decía Miguel Ángel, que nos llevará a revertir la situación del parque. Por mi parte, no tengo nada más que comentar. Si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta o alguna cuestión, pues cualquiera de los de la mesa. Bueno, periodistas que se han quedado poco. Se han quedado poco. Esta estudia te presiona. Pero bueno. Mucho mejor la aspiración. ¿Qué es lo que proponéis? ¿Cómo se haría esta aspiración? ¿Qué proponéis? ¿No? Hola. ¿Qué proponéis exactamente para la aspiración? ¿Que el gobierno expropie tierras? ¿Que se clausure el pozo? ¿Haga cosas? La ampliación tiene que ir en paralelo a muchas iniciativas. O sea, la ampliación por sí sola, como comentaban los compañeros de las distintas organizaciones nacionales, no puede ser sola esa ampliación y ya está. Esa ampliación tiene que llevar parejo, en paralelo, con más o menos rapidez, porque todo no va a ir al mismo ritmo, me imagino. Tiene que llevar, sobre todo, lo que comentaba antes en mi intervención, la reducción del regadío. Y la reducción en términos muy importantes. Lo que dice la Confederación como mínimo. ¿Qué dice Confederación? El 40%. El 40% para intentar equilibrar con las reservas renovables. Nosotros entendemos que si queremos de verdad recuperar, no puede ser un 40%, tiene que ser más. Porque tú tienes que recuperar primero la reserva. Y tienes que recuperar la reserva, ya a partir de ahí, adecuar el consumo a esa reserva disponible real que tenga. Que está estimada en 350 hectómetros cúbicos. Lo que no puede ser es que estemos regando 570 hectómetros cúbicos, 200.000 hectáreas de regadío e incluso que el gobierno regional sigue pensando en aumentar el regadío por lo menos en 25.000 hectáreas en Castilla-La Mancha. ¿De dónde viene la mayor parte de la ampliación del parque? Sobre todo en lo que son las zonas periféricas de protección. Tiene que venir del dominio público hidráulico. Y ahí tiene una cuenta pendiente la Confederación Hidrográfica de Guadiana que tiene que hacer sus tareas. Y su tarea es delimitar el dominio público hidráulico del Riguela, del Guadiana y, si me apuras, del Jabalón y del Záncara, ¿no? Entonces, la mayor parte de los terrenos de ese nuevo parque, sobre todo en la zona periférica de protección, tiene que venir de ahí, tiene que venir de la recuperación del dominio público hidráulico. En el caso de la ampliación prioritaria para nosotros, que sería el tramo del Ojo del Guadiana hasta Molemocho, ahora mismo está deslindado hasta Zuacorta. Pero de Zuacorta a Molemocho, los agricultores presentaron alegaciones contra una denuncia en los tribunales contra la ampliación, contra la deslinde que se hizo, y entonces se echó para atrás ese deslinde y no han vuelto a hacer nada, no han vuelto a hacer una medida de adoptar un nuevo deslinde, que al parecer la justicia lo que dijo es que ese deslinde tenía carencias técnicas, no carencias de que tuviésemos razón en que esa zona tiene que ser dominio público hidráulico, sino carencias técnicas
de la empresa que trabajó para la Confederación Hidrográfica Algodiana. Eso hay que hacerlo aguas abajo de las tablas y eso hay que hacerlo también aguas arriba de las tablas. Luego hay zonas que, por ejemplo, toda la red fluvial de Sierra de Villarrubia, Monte de Toledo, es lo mismo, es dominio público hidráulico. La Cañada de Bosa, Cachón de la Leona, todos esos espacios son también espacios de dominio público que hay que recuperar. Y luego hay algunas zonas que o bien se puede llevar a un proceso de compra voluntaria o se podría llevar a un proceso de expropiación. Nosotros siempre entendemos más que debería ser de compra voluntaria e incluso una medida que no se ha trabajado prácticamente nada en la cuenca, que es medidas de custodia del territorio, que impliquemos a los privados en la custodia de ese territorio medioambiental. Esa vía hay que explorarla. Nosotros la expropiación sería lo último, porque la expropiación conlleva siempre un proceso de obligación, de beligerancia. Nosotros creemos que hay que conservar, lo decían los 3 compañeros nacionales, hay que hacerle creer a la sociedad de Castilla-La Mancha que esto hay que hacerlo. Entonces, bien por compras voluntarias, como está haciendo el Parque Nacional en la actualidad, bien por elementos de custodia del territorio, y ya en último extremo, en situaciones muy dadas, que pudiese ser la expropiación. Cabañeros, Parque Nacional de Cabañeros, la mitad del espacio es público y la mitad del espacio es privado. No impides ser Parque Nacional que sea privado. Por tanto, no creo que el problema sea qué hacemos con los privados. El privado hay que convencerlo. Hay que convencerlo. Hay que recuperar el dominio público hidráulico. Hay que implementar medidas de custodia del territorio. Y en casos extremos y donde sea necesario, hay que expropiar. Pero eso sería como última medida, al menos lo que pensamos. No sé si te he respondido. Bueno, sí. No hay ninguna división. Estamos a favor de los trasvases. ¿Sabes qué trasvase? Del regadío manchego a la cuenca de Tajo. Ya está. Es el único trasvase que admitimos nosotros. Del Tajo, ni una sola gota de agua queremos. Ni del Tajo, ni del Ródano, ni del Ebro. El agua tiene que obtenerse de la cuenca. El día que estructuralmente dependamos de agua ajena a nuestra cuenca es el día que habremos fracasado ya como sociedad y como todo, ¿no? Entonces, nosotros el único trasvase que admitimos, el único trasvase es el trasvase del regadío manchego a la cuenca Tajo-Guadiana. Y eso significa reducir del orden del 40, 50 o 60% la superficie de riego. ¿José Manuel? Cojo el micro. Sí, o acércate. A ver, es que quizá señor, Sí, pégatelo mucho. quizá no hemos cometido el error de siempre con las denominaciones o no hablar suficientemente de los conceptos. En realidad, cuando hablamos de ampliación, deberíamos estar hablando de restricción, porque precisamente la clave, y esto es muy importante, y hay que remarcarlo para entender nuestra propuesta. Es que hace 50 años, cuando se crea el Parque Nacional del Palo de Linier, se hace una cosa extraordinaria que podemos justificar por la época y las circunstancias, pero no lo digo yo. Llevó unos años después a que se reconociera con otra figura, la de la reserva de la biosfera, todo aquello que se hacía. Entonces, creer que marcar un pequeño espacio como Parque Nacional ya era garantía suficiente para continuar con las obras que la ley de 56 paraba y así, como medida compensatoria, tuvimos un Parque Nacional, entonces fue un error, no sé si comprensible pero hoy, desde luego, tenemos que enmendar aquella faena. Y prácticamente nuestra propuesta no es ampliar un parque nacional, sino intentar darle sentido al parque nacional que se frustró, se limitó. Entonces, es imprescindible entender el conjunto y particularmente, en nombre de nuestra asociación, los ojos del Guadiana, que era el nacimiento del verdadero Guadiana y lo que le da sentido es una vida imprescindible para la existencia de las tablas de Linier. Lógicamente, las tablas de Linier han recorrido el camino esperable
desde que los ojos de la Guadiana se secan y desaparece el aporte fundamental para la sala de venir. De ahí, el nombre de nuestra exposición y nuestro empeño en incluir en un verdadero parque nacional, también decimos que Daimiel tampoco ha hecho ningún favor a entenderlo, es los ojos del Guadiana y las tablas del Guadiana y afluentes del Guadiana que configuraban un espacio que tenía que haber protegido hace 50 años. Y ahora lo que queremos, con 50 años, basta, es hacer las cosas bien. Y eso se puede hacer ya. Otras medidas pueden tardar, estamos hablando de meses, años, pero la reflexión administrativa de proponer la restitución a objeto no vamos a hablar de dinero, de lo que debería haber sido el Parque Nacional en el año 73, eso es inmediato, eso va a falta voluntad política. No hay que esperar a grandes acontecimientos. Es bastante fácil, como Rafa acaba de señalar, la mayor parte del territorio propuesto es dominio público hidráulico. Por lo tanto, solo hace falta voluntad de las diferentes administraciones. Y en ese sentido, bueno, voy a adelantar, no sé si Rafa lo tenía previsto, pero queríamos convocar a las listas que se van a presentar dentro de un mes al voto de los ciudadanos de esta provincia, convocar a las listas o sugerirles su interés, porque creo que este no es un tema menor, no solamente porque hablamos de conservación de la naturaleza, sino porque estamos planteando un modo de desarrollo económico alternativo que es, sin duda, antes o después, el que se impondrá. La cuestión es quién tiene la suficiente intuición y la suficiente inteligencia como para acometerlo cuanto antes. ¿Alguien más? Ya, incluso de los socios. Bueno, sí, esto que ha comentado último José Manuel lo vamos a hacer. Vamos a ponernos en contacto con las distintas listas de los distintos partidos para presentarles el documento y que apuesten en su programa por incluir me gusta más, ha dicho José Manuel ahora, esa restitución, más que ampliación, esa restitución de este nuevo Parque Nacional de las tablas y ojos del Guadiana. Entonces, los próximos días nos ponemos en contacto con PSOE, con PP. No, tenemos que mandarlo. Igual que lo mandaremos al Ministerio y al organismo autónomo de Parques Nacionales para que también lo tengan en cuenta. Y desde luego, en el próximo patronato del parque lo vamos a intentar. Eso es un misterio. Eso es un misterio más misterioso que el de la Trinidad. Eso depende de Esteban Esquina, y Esteban Esquina nos convoca sin saber nunca cuándo, cómo ni dónde. Los socios nos vamos a quedar, vamos a hablar un poco de otras actividades. Vale. Muchas gracias. Pues muchas gracias.